¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Económica. Ya estamos comenzando esta revisión de 30 minutos con lo más importante para comenzar esta jornada, este día martes, el último ya del mes de agosto. Vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias a esta hora de la mañana, 8:02, para comenzar nuestra revisión de los temas del día. Comenzaremos hablando sobre la reforma previsional que el gobierno tiene comprometida para este segundo semestre. Se esperaba que durante esta semana se presentaran algunos detalles. Eran los pilares de esta nueva reforma previsional que va a lanzar el Ejecutivo. Sin embargo, ayer se confirmó por parte del mismo gobierno que la decisión de entregar estos detalles, de presentar la reforma al público, se va a aplazar post plebiscito. El escenario político, la previa además de esta votación del fin de semana, era un escenario que desde el gobierno consideraron quizás podía enredar los anuncios hechos en materia de pensiones y de alguna manera opacar también la que es considerada una de las grandes reformas que presentará el gobierno junto con la reforma tributaria que ya está en el Congreso. ¿Qué dijo la ministra del Trabajo sobre el tema? El subsecretario de Previsión Social es lo que vamos a estar revisando en unos minutos acá en Agenda Económica. Por otro lado, les contamos que ayer supimos que el Consejo de Defensa del Estado decidió ampliar la querella presentada en contra de Nelson Pizarro, el ex vicepresidente de Codelco, quien, recordemos, salió envuelto en una polémica luego de que la misma cuprífera presentara una demanda en su contra. Lo novedoso de este paso y de estas acciones legales que está adoptando el Consejo de Defensa del Estado tiene que ver con que ahora se ha presentado una querella por fraude al fisco en contra de quien fuera el máximo ejecutivo de la empresa estatal. Recordemos que todo esto se origina con esta demanda presentada en 2019, fundamentalmente por gestiones que habría realizado, según lo que plantea esta demanda, en favor de una compañía ligada a su hijo del mismo nombre. Vamos a contarles más detalles en unos instantes. Por otro lado, también vamos a ver los detalles de este anuncio que se hizo ayer por parte del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, en la que las instituciones chilenas han confirmado que han pedido una línea de crédito adicional al Fondo Monetario Internacional por más de 18.500 millones de dólares. Ayer el Banco Central suscribió efectivamente esta línea de crédito, lo que permite reforzar la posición de nuestro país en caso de algún tipo de desajuste a nivel externo. Esto no es nuevo, ya se había hecho en el año 2020, en medio de la pandemia precisamente, y lo que permite es tener más herramientas dentro de las disponibles por parte del Banco Central para intervenir en caso de algún tipo de shock a nivel externo fundamentalmente. Ya les contamos más sobre este anuncio que se hizo el día de ayer. Y por otro lado, vamos a estar hablando de una industria que se está moviendo con mucha fuerza, de la mano con un aumento del comercio electrónico y con la consolidación también de distintos actores, grandes y pequeños, en el mercado de las ventas en línea. Estamos hablando de la industria de los medios de pago, que ha encontrado en Chile también el desarrollo de algunas empresas que empiezan a mirar también al extranjero, con la posibilidad de crecimiento en otros mercados, en un momento de definiciones, además desde el punto de vista de las normativas, desde el punto de vista legal, muy relevante para el desarrollo de esta industria que finalmente habilita los mecanismos de pago a través de canales electrónicos. Los detalles los vemos en la entrevista de hoy de Agenda Económica. Y nos vamos a los mercados también para destacar qué es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana en mercados europeos fundamentalmente, donde están abiertos a la espera de lo que ocurra con la apertura acá en nuestro país, en la Bolsa de Comercio de Santiago y en Estados Unidos, en Wall Street. Estos son los números para partir el día en las bolsas europeas, con ganancias importantes en el índice que pondera varias bolsas europeas, el Eurostoxx, 1,46% para este indicador, 0,04% en tanto en la subida para la Bolsa de Londres. En una jornada que ha comenzado con algunos indicadores positivos en Asia también, el Nikkei, por ejemplo, subió con mucha fuerza, 1,14%, y el Hang Seng cayó 0,37%. En Europa, fundamentalmente, hay vientos más optimistas. El euro, de hecho, ha recuperado ya la paridad con el dólar también, después de que hubieran algunos mensajes quizás algo más pesimistas desde la Fed durante los últimos días. Así entonces se están recuperando las bolsas europeas, y en nuestro país ayer fue una jornada
de números bien positivos también para el mercado local. Y fíjense que el IPSA está en sus niveles más altos desde junio de 2018. El indicador selectivo de la Bolsa de Comercio local ayer llegó a 5.517 puntos tras una subida superior al 1% y a contramano de lo que había ocurrido en Wall Street, donde hubo caídas cercanas al 1%. El dólar, en tanto, también cayó ayer 889 pesos. Fue el cierre de la moneda norteamericana. Bien, partimos revisando entonces en detalle lo que ya adelantábamos y vamos a comenzar hablando sobre pensiones y esta postergación que ha hecho el gobierno de los anuncios más importantes, de los pilares que iba a adelantar el Ejecutivo antes de que el proyecto ingrese al Congreso. Ese era el compromiso, al menos, que se iba a entregar estos detalles durante el mes de agosto. Finalmente eso no va a ocurrir y lo confirmó ayer de manera oficial el Ejecutivo con un análisis también respecto a las consideraciones que había tomado en cuenta para poder aplazar este anuncio. El proyecto se va a conocer entonces de manera integral ante el Congreso y ante la opinión pública cuando ingrese efectivamente al Legislativo. La ministra Janet Jara ayer dio alguna explicación respecto a las razones detrás de esta decisión adoptada por el gobierno. El gobierno va a disponer el ingreso de la reforma a las pensiones post plebiscito, porque es un proyecto importante, porque es un proyecto que requiere más diálogo, que requiere acuerdos, en el cual además vamos a definir los destinos en materia de pensiones de nuestro país, esperamos para 3 o 4 décadas, y donde efectivamente hay demasiadas personas esperando hace mucho tiempo una mejora en el monto de las pensiones. Y para eso se requiere desacoplar del ciclo plebiscitario y electoral un debate de tanta relevancia para nuestro país y sobre todo para las actuales y los actuales jubilados. Claro, y que finalmente el proyecto y el anuncio en materia de pensiones no quedará opacado también por esta recta final de cara al plebiscito y por lo que va a ocurrir a partir del 5 de septiembre en relación a lo que decidamos los chilenos este fin de semana. En ese sentido, se profundizaba en este punto también sobre la idea de generar el contexto político necesario para sacar adelante una reforma. Este es el tercer intento consecutivo de un gobierno por tratar de sacar adelante una reforma previsional. Los anteriores, el segundo de la presidenta Bachelet, el segundo del presidente Piñera, fracasaron en su intento de sacar adelante una reforma. De ahí entonces que el gobierno esté ahora moviendo las piezas de manera bien precisa y de forma estratégica también para, como explicaba el subsecretario de Previsión Social, generar un contexto más fructífero para esta iniciativa. Escuchemos qué fue lo que dijo el subsecretario Cristian Larraín sobre este tema. Hemos estimado que esta es una reforma de Estado. Necesitamos que se discuta en un contexto fructífero al diálogo, a los acuerdos. Ese es el mandato que tenemos de nuestro presidente y desde ese punto de vista hemos estimado que la reforma se presente a continuación del plebiscito. Ha sido un trabajo muy largo, lo tenemos preparado hace mucho rato, lo mismo de los detalles técnicos y el proyecto, y esto es estrictamente un tema de oportunidad política. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar del precio del dólar, que ayer tuvo una caída importante, como les contábamos, llegando a los 889 pesos la moneda norteamericana. ¿Qué fue lo que ocurrió efectivamente en el mercado a nivel nacional? Bueno, según el análisis del mercado, se debe fundamentalmente a factores internos más que externos los que explicaron esta caída. En una semana bien particular, donde los mercados están tomando posición también antes del plebiscito, que se entiende generará cambios importantes a nivel del mercado bursátil, también en el precio del tipo de cambio, independiente de cuál sea el triunfador, digamos, de las elecciones de este fin de semana, del plebiscito de este fin de semana. El mercado se ha ido preparando y en ese sentido se ha leído también la caída del tipo de cambio el día de ayer. Escuchemos qué fue lo que nos dijeron desde XTV en conversación ayer, aquí en Agenda Económica. Se prevé o se especula más bien con un posible triunfo del rechazo. No es ninguna novedad que cuando eso ocurre regularmente el dólar peso cae porque el peso chileno es el que se termina apreciando. Recordemos que aquí hay una balanza entre el dólar contra el peso chileno, por tanto cuando el peso chileno se aprecia finalmente vemos caídas en nuestro tipo de cambio.
¿ya? Así que por eso mismo vemos este tipo de argumentos. ¿Por qué razón? Porque si, por ejemplo, apreciamos la plataforma, el comportamiento del dólar index, si bien es cierto, hoy día tuvo caídas, cerró o está actualmente en los mismos niveles que cerró el día viernes. Por tanto, no hay grandes movimientos como para justificar las caídas, y sumado a eso, el cobre hoy día no cotizó porque la Bolsa de Metales de Londres estuvo cerrada. Por tanto, atribuimos principalmente al factor local. Bien, ahí la explicación entonces desde XTV bien clara y precisa respecto a factores locales que están incidiendo, la expectativa sobre un resultado determinado para el plebiscito, lo que estaría moviendo por estas horas al mercado local. Hoy día sí abrió la Bolsa de Comercio de Londres, la Bolsa de Metales, se está cayendo el precio del cobre, pero por otro lado, el dólar afuera se está debilitando, también el dólar index está cayendo y eso podría incidir entonces en las transacciones para el día de hoy. De todas maneras, habrá datos relevantes durante esta semana a los que habría que estar atentos, dicen desde XTV. Tenemos bastantes datos económicos para esta semana. Probablemente el mercado se centre en ellos y de hecho faltó uno importante. El día viernes tenemos las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, ya el dato más importante del mes en términos de empleo, que es un dato depurado de Estados Unidos. Por tanto, eso suele afectar mucho el dólar a nivel global. Eso es tremendamente relevante para el tipo de cambio local. Así que en lo que nosotros anticipamos es que probablemente el mercado se mueva en torno a los datos económicos, pero sin duda alguna, a medida que nos vayamos acercando al plebiscito, lo que va a mover fuertemente el dólar peso va a ser el pronóstico. 8:13, vamos a ir a otro tema para analizar lo que está ocurriendo con las ventas en el sector del comercio en nuestro país, que según la Cámara de Comercio de Santiago volvieron a caer por tercer mes consecutivo, con una caída de 12% en el mes de julio. Un dato que va en línea con lo que se esperaba para esta época del año, cuando se empieza a regularizar la demanda interna y el consumo, sobre todo a nivel local, en la medida en que la liquidez extraordinaria que se había visto el 2021 ya se va acabando. En ese sentido, los datos no son una sorpresa, pero de todas maneras es una forma de ir dimensionando de qué forma el comercio se adecua a esta nueva realidad. De hecho, con esta menor liquidez ya habían datos bien relevantes sobre caídas en la región metropolitana, por ejemplo, superiores al 18% del consumo en la región en particular. Y eso era un dato que de alguna manera nos iba adelantando lo que ha dado a conocer ayer la Cámara de Comercio de Santiago. George Lever, de la Cámara de Comercio, explicó cuáles eran los factores que estaban incidiendo precisamente en este retroceso de la actividad para el sector. Se completan 3 meses en contracción, esta vez ya en tasas de 2 dígitos, lo que podría seguir durante los próximos meses. A nivel global se ve una tendencia bastante similar, un ciclo de desaceleración importante prácticamente en todos los países. Esto tiene que ver con la disminución de los ingresos de los hogares. Eso deriva de los menores apoyos en términos de subsidios de parte de los gobiernos, también en tasas de interés más altas, que afectan, por supuesto, lo que está ocurriendo hoy día en términos de consumo. El consumo se ha ido normalizando. El año pasado fue más alto de lo normal y por lo tanto esa normalización significa que las tasas de crecimiento van disminuyendo o incluso se tornan negativas, como estamos viendo. Hacia fin de año las tasas, como decíamos, debieran seguir siendo negativas, pero en los últimos meses van a tender a tener un mejor escenario. Bien, nos vamos a otro tema. Ya les contábamos en nuestros titulares que ayer se dio a conocer la posibilidad que tuvo Chile de acceder a una línea de crédito por parte del Fondo Monetario Internacional. 18.500 millones de dólares es la línea que ha abierto luego de que se suscribiera este acuerdo entre el Banco Central de Chile junto con el Ministerio de Hacienda con el Fondo Monetario Internacional. Es una forma de blindarse de alguna manera por parte de la institucionalidad económica y financiera a nivel nacional respecto a los posibles shocks externos que se generen en los próximos meses o en los próximos años. De esta forma, entonces, después de un trabajo que comenzó en julio pasado, se anuncia este acuerdo ante el deterioro del escenario externo y la mayor incertidumbre internacional, según explicó el Banco Central en un comunicado que publicó ayer. Y básicamente lo que hace es aumentar la disponibilidad
disponibilidad de liquidez a nivel internacional por parte del Banco Central de Chile. Aumenta en más de 40%. Y es una línea de crédito, ojo, precautoria. No tiene que ver con una situación que ya esté ocurriendo, con algún problema de liquidez que tenga hoy el Banco Central o la Hacienda, sino más bien de carácter precautorio, en caso de que a futuro hubiese algún tipo de shock que amerite un refuerzo de parte del Fondo Monetario Internacional. Y es además una línea de carácter temporal. Lo que destacaba el Banco Central es que esta línea es otorgada solo a los países que tienen fundamentos y marcos de políticas macroeconómicas sólidas y que dan cuenta además de la resiliencia de la economía y de la capacidad para responder a este tipo de problemas a nivel externo, fundamentalmente, como podría haber sido el caso de la pandemia en su momento. Recordemos que Chile accedió en mayo de 2020, precisamente, en el contexto de la pandemia, a una línea similar por un monto cercano a 24.000 millones de dólares frente al riesgo de las condiciones económicas que provocó la crisis. Y el Banco Central, de hecho, destaca que esa línea no fue utilizada y que ya expiró en mayo de 2022. De ahí entonces que comenzaran las gestiones para abrir otra línea, aunque con un monto menor, disponible para nuestro país. Son las 8:18, nos vamos a ir a una pausa, volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica, 8:21 y vamos a profundizar en un tema que planteamos en nuestros titulares. Tiene que ver con la situación compleja, delicada que está viviendo el ex vicepresidente de Codelco, Nelson Pizarro. Ayer, según publicó el Diario Financiero, supimos que el Consejo de Defensa del Estado, quien se ha involucrado en la querella en contra del ex presidente de Codelco, decidió ampliar esta querella orientándola también hacia el fraude al fisco, una demanda que inicialmente se había presentado por un eventual cohecho, pues bien ahora se ha transformado también en una querella por fraude al fisco por parte del Consejo de Defensa del Estado, que ha solicitado una serie de diligencias tras el avance de la investigación que se origina con una demanda presentada por la misma empresa estatal, Codelco, en el año 2019. Según la querella, Nelson Pizarro habría realizado gestiones para una compañía ligada a su hijo del mismo nombre para que ganara un contrato importante con la división Salvador de Codelco. De ahí comienza la investigación entonces, tanto a Nelson Pizarro como a quien representaba a la firma que está vinculada a esta investigación. Y en ese contexto entonces es que el Consejo de Defensa del Estado, en la medida en que han surgido nuevos antecedentes, amplía esta querella a otro delito de alta gravedad como es el fraude al fisco. Ha solicitado en ese sentido una serie de diligencias, entre ellas levantar el secreto bancario de Pizarro entre junio de 2014 y agosto de 2019, a pedido del CDE, y por otro lado también generar indagatorias por parte de la CMF en relación a algunos movimientos relacionados a esta operación y en el periodo que se está investigando. Una situación compleja que está enfrentando el expresidente de Codelco, quien en la misma conversación con el DF asegura que hasta ahora no ha visto en la carpeta investigativa ningún solo antecedente que lo vincule con algún tipo de ilícito. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar de lo que está ocurriendo con el desarrollo de los medios de pago en nuestro país, en el acelerado proceso de crecimiento que ha vivido el comercio electrónico acá en Chile. Eso también ha ido impulsando el desarrollo de nuevas formas para poder conectar a los clientes con los lugares de compra a través de plataformas electrónicas precisamente. Y en ese contexto, algunas empresas chilenas están liderando su expansión también por Latinoamérica. Vamos a conversar de este tema junto a Luis Alcayaga, el gerente comercial regional de la plataforma chilena Flow. Gracias por el contacto, Luis. Hola, buenos días, Sebastián. Muchas gracias. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, estamos viviendo un momento bien particular para el desarrollo de este tipo de industria, ¿no? Del desarrollo de medios de pago acá en Chile en particular, y Flow es una buena muestra de eso en la medida que ustedes han ido llegando también a otros mercados. Luis, cuéntanos cuál es el momento que está viviendo a su juicio este sector acá en Chile. Ustedes están llegando han llegado a México, a Perú recientemente, y los planes de internacionalización van creciendo también. Sí, claro. O sea, a ver, esto es algo que se viene dando desde un tiempo a esta parte. Hay una necesidad súper importante de digitalizarse, tanto para las personas como para las empresas. Claro. Lo que pasó ahora últimamente con la pandemia fue mucho más, aceleró mucho más esta situación y
Y se requirió avanzar mucho en el tema de la digitalización para poder sobrevivir. Las empresas necesitaban de alguna u otra manera transformar sus modelos de negocio. Y es así como las pasarelas, las plataformas de medio de pago electrónicos se fueron potenciando y fueron aumentando sus capacidades. Hoy día nosotros, en Flow, estamos en un proceso sumamente ambicioso, estamos expandiéndonos a través de Latinoamérica. Hoy día ya tenemos operaciones en México, claro. Tenemos también operaciones en Perú y estamos abriendo 2 mercados más, estamos abriendo Brasil y Colombia próximamente como para dar estos pasos de manera más global. Lo que buscamos... Lo que es un salto bien importante, Luis, ¿no? Y eso nos llamaba la atención también. Una empresa que crece desde Viña del Mar y logra llegar a mercados tan relevantes, tan grandes, ¿no? Como Brasil, que según entiendo es uno de los mercados más importantes en el mundo, incluso en materia de comercio electrónico. Sí, claro. Nosotros lo que quisimos hacer cuando nos planteamos el desafío de regionalizar y de internacionalizar Flow, fue dar un paso grande, fue dar un paso sólido. Nos demoramos un poco precisamente por lo mismo, porque lo queríamos hacer bien, y lo hicimos con el desafío más grande que podíamos hacer, que era ir a México. México, una de las economías también más grandes del mundo, uno de los países también que era un desafío porque nos obligaba a salir de este modelo doméstico en el cual nacimos. Nosotros, como tú dices, somos una empresa de viña, nacimos como un spin-off de una empresa de ingeniería de software. Empezamos a dar pasos grandes, pasos rápidos, y el día que quisimos hacer este proceso de regionalización fuimos a México porque nos iba a plantear el mayor desafío posible para este proceso de regionalización, que era ponernos en definitiva los pantalones largos y certificarnos con los mayores estándares a nivel internacional, de tal manera de poder decir hoy día que Flow está efectivamente en un modelo internacional. Podemos abrir en cualquier país del mundo, dado que nuestra plataforma hoy día es lo suficientemente robusta como para cumplir con todas las exigencias, tanto de la autoridad como tecnológica y de seguridad que se requiere para hacer este tipo de operaciones en cualquier parte del mundo. Sí, en el sentido del desarrollo de la industria y de este sector acá en Chile, Luis, ¿cómo están los aspectos normativos, la regulación sobre esta industria? ¿Favorece efectivamente el desarrollo de nuevas empresas desde este punto de vista, nuevas empresas tecnológicas me refiero? A ver, es un tema que está hace 20 años en la palestra en el Tribunal de Libre Competencia, está dando la vuelta porque hoy día en Chile, hasta el momento en Chile tenemos un actor muy importante. Tenemos nosotros, o los medios de pago en Chile se crearon y se desarrollaron en el alero de un monopolio, por lo tanto el cambiar todo esto no ha sido simple. El tener que o tratar de competir con empresas tan grandes como por ejemplo Transan o las transnacionales que se están metiendo, obliga a las empresas de tecnología a transformarnos o a entregar una propuesta de valor sumamente robusta y potente. Ajá. O sea, hoy día nosotros cuando lanzamos Flow, de alguna manera lo que buscamos fue ir a llenar esos vacíos que existían en las industrias y en las personas al momento de querer conectarse, contar con medios de pago, ofrecer herramientas de tecnología. Nosotros lo que hicimos en ese momento fue precisamente ver esta necesidad latente y tratar de suplirla. Hoy día en Chile ha habido un boom de esto, sí, sin embargo, la regulación no ha sido lo más favorable hacia la tecnología. Sí, ¿y hacia dónde debería orientarse eso? ¿Qué es lo que falta para que se pueda consolidar este sector, pensando también en potenciales de crecimiento a nivel internacional como el que están dando ustedes? Falta una ley fintech, o sea, falta que se termine se termine esta ley fintech que nos regule precisamente, que nos regule correctamente. Falta regular las marcas, falta regular el mercado, es una industria que como te digo, crecimos bajo el alero de un monopolio. Por lo tanto, hay muchas cosas hoy día que cuando nos pasamos al modelo internacional tenemos falencia y tenemos que ir mejorándolas poco a poco para mejorar la competencia, para mejorar la innovación. Hoy día la innovación se ve un poquito mermada desde esta forma de competencia que tenemos tan irregular en Chile, y que cada
mes o cada año que pasa se está tornando más difícil porque se empiezan a apretar los márgenes y se empiezan a reducir hoy día la capacidad de innovar, ¿no? Sí. Luis, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Interesante los pasos que están dando, además, reflejo de, como decíamos, de una madurez también de la industria, del sector acá en nuestro país. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Sebastián, a ti. Gracias, buen día. Buenos días. 8:30, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto estaremos en Noticias Express con Frecia Soltos. Que tengan un buen día.